En el curso de Mecánica Vectorial 2 vamos a ver el tercer ejercicio relacionado al movimiento relativo del punto material. Este ejercicio dice lo siguiente: la varilla AB de la figura está forzada a moverse en los planos inclinados en A y B. Esta es una varilla, ¿sí? Una varilla recta AB, y esto es justamente lo que nos dice que se va a mover en este plano inclinado y en este otro plano inclinado, ¿no? Si el punto A tiene una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado y una velocidad de 2 metros por segundo, ambas dirigidas hacia abajo en el instante en que la varilla está horizontal. Es decir, nos está diciendo que el punto A se dirige hacia abajo y por lo tanto el punto B se va a dirigir hacia arriba. Y nos está diciendo que el punto A tiene una aceleración y una velocidad de 3 metros por segundo al cuadrado y de 2 metros por segundo, ambas dirigidas hacia abajo. Es decir, tanto la velocidad como la aceleración van hacia abajo. Y nos dice que en el instante en que esta varilla se encuentra horizontal, es decir, completamente paralela al piso, nos pide calcular la aceleración angular de la varilla en este instante. Por lo tanto, nos dan estos dos datos, aceleración y velocidad, y nos están pidiendo la aceleración angular de la varilla AB. En este caso, el punto A se va a desplazar a lo largo de esta línea punteada, que en este caso esta línea punteada sería paralela a esta rampa inclinada. Y el punto B, de la misma forma, se va a desplazar a lo largo de esta línea punteada, la misma que es paralela a esta otra rampa. En este caso vamos a ubicar tanto el punto A como el punto B desde un punto de referencia externo. Entonces este sería R de A, el vector posición del punto A, y este sería R de B, el vector posición del punto B. Nos piden la aceleración angular de AB. En este caso podemos determinar que este sería el R de A con respecto de B, ¿no? Es decir, el vector posición del punto A partiendo desde el punto B, asumiendo que el punto B se queda quieto y el punto A continúa moviéndose. De esto podemos deducir esta igualdad. Acá tenemos suma de vectores. El vector R de B y R de A con respecto de B se mueven en sentido antihorario, por lo tanto podemos sumarlos e igualarlos a los vectores que se mueven en el otro sentido. En este caso sería R de A, que se mueve en sentido horario. Por lo tanto podemos hacer esta igualdad. Ahora, así como hemos hecho esta igualdad, podemos decir que tenemos esta otra igualdad, pero poniendo todo en función de velocidades. La velocidad de A va en esta dirección. Ha dicho que está, de acuerdo a datos del problema, que está bajando. Por lo tanto, la velocidad de A partir del punto A tomaría esta dirección y es igual o equivalente a 2 metros por segundo. La velocidad de B, en este caso, tomaría esta otra dirección. Si el punto A baja, lógicamente que el punto B va a subir, ¿no? Y la velocidad de B subiría de forma paralela a la rampa. Ahora, estamos diciendo que tomamos de referencia el punto B, y esta es una barra rígida. Si tomamos de referencia el punto B, entonces estamos asumiendo que el AB sería un radio, la barra AB es un radio. Si es un radio y asumiendo que el punto B es fijo y lógicamente asumiendo que no hay esta rampa, entonces el punto A tendría un movimiento, en este caso circular, ¿no? Como pueden ver acá, esta línea punteada nos muestra un movimiento circular, el cual tendría la barra AB considerando el punto B como fijo. Por eso es que dice R de A con respecto de B, asumiendo que B es fijo, que B no se mueve. Tomando en cuenta eso, este movimiento que el punto B no se mueve, entonces la velocidad relativa de A con respecto de B cogería una dirección, en este caso tangencial a este círculo. Y tangencial a este círculo, en este caso, sabemos que la velocidad tangencial es, en este caso, perpendicular al radio, ¿no? Desde el punto donde se está cogiendo. En este caso, el radio A con respecto de B sabemos que es horizontal, por lo tanto, su velocidad sería completamente vertical, dirigiéndonos hacia abajo. Sabemos que este ángulo es de 45 grados. Debido a ángulos alternos internos, podemos deducir que en este caso este ángulo también sería de 45 grados. Y acá lanzamos una paralela a la horizontal, al piso. Y también podemos decir que este ángulo es de 45 grados, ¿no? Sería el mismo ángulo de inclinación que este otro de acá. Ahora vamos a llevar las velocidades a un mismo punto. Vamos a utilizar esta ecuación de acá abajo. Por lo tanto, la velocidad de B
la llevamos a este lado, ¿sí? En este caso a este lado, podemos ver que la velocidad de v tiene una inclinación de 45 grados con respecto a la horizontal. Por eso es que acá también tenemos 45 grados y acá graficamos a la velocidad de v. Y la velocidad de a vemos que tiene esta dirección, ¿no? Hacia abajo y hacia la derecha. Y de acuerdo, como pueden ver, acá tienen r de a, r de b. Por lo tanto, la velocidad de a y la velocidad de b partirían desde un mismo punto. Y por lo tanto, la velocidad de a la graficaríamos acá, pero partiendo desde el mismo punto de donde parte la velocidad de b. En este caso sería esta la velocidad de a. ¿Sí? Acá tenemos la gráfica r de a, r de b, r de a con respecto de b. Esta gráfica original nos puede servir para graficar lo que serían las velocidades y las aceleraciones. Como vemos que r de a y r de b parten de un mismo punto, de la misma forma la velocidad de a y la velocidad de b las colocamos que parten de este mismo punto con sus respectivos ángulos de inclinación, ¿no? La velocidad de a sería 45 grados con respecto a la horizontal hacia abajo, y la velocidad de b serían 45 grados con respecto a la horizontal hacia arriba. Por eso es que tendríamos estos dos casos, ¿no? La velocidad de a y la velocidad de b que parten desde el mismo punto. Ahora, la velocidad de a con respecto de b, en este caso acá se encuentra dentro de esta ecuación. Podemos ver que cuando hablamos acerca de vector posición, es decir, r de a, r de b y r de a con respecto de b, podemos ver que esto es r, el r de a con respecto de b, finaliza donde finaliza r de a. Por lo tanto, el vector velocidad de a con respecto de b, su flechita final va a finalizar de la misma forma donde finalice el vector velocidad de a, como pueden ver acá. El vector velocidad de a con respecto de b finaliza donde acaba la flechita del vector velocidad de a. Y en este caso, r de a con respecto de b, la flecha parte desde donde acaba la flecha de r de b, del vector posición r de b. Por lo tanto, en el vector posición de las velocidades, el vector de las velocidades, esa flechita partiría desde donde finaliza el vector velocidad de b, y es justamente lo que tenemos acá. ¿Sí? Entonces acá tenemos la gráfica de los vectores posiciones, pero sabemos que por teoría estas gráficas las podemos cambiar, ya sea decir acá que esta es velocidad de a, esta es velocidad de b, esta es velocidad de a con respecto de b. Lo mismo aceleración de a, aceleración de b, aceleración de a con respecto de b. Solamente de forma gráfica para ver cómo lo graficamos en las direcciones ya reales. En este caso acá a la izquierda lo estamos graficando de una forma ya real, ¿no? La velocidad de a con respecto de b sabemos que es vertical hacia abajo, y por eso es que lo estamos graficando vertical hacia abajo, ¿sí? Entonces, colocando esta ecuación, vamos a descomponer estos vectores velocidad de tal forma que tengamos esta misma ecuación. A la izquierda tenemos la velocidad de a, por lo tanto, la velocidad de a la podemos descomponer tanto en el eje x como en el eje y. En el eje x sería la proyección de la velocidad de a en el eje x. Y esa proyección, si ustedes se dan cuenta, se dirige hacia la derecha. Por lo tanto, sería velocidad de a coseno de 45, y como se dirige hacia la derecha es positivo. Sería velocidad de a coseno de 45, como es a la derecha es positivo, y estaría acompañado por su vector unitario y. Ahora, la otra componente sería la componente vertical. En este caso, si analizamos este gráfico, sería la velocidad de a, ya no sería por el coseno, ¿no? Sino sería por el seno. Y eso nos va a dar esta componente vertical. Velocidad de a, seno de 45 grados, que es justamente lo que tienen acá. Velocidad de a, seno de 45 grados. Pero esta componente se dirige hacia abajo. Y como se dirige hacia abajo, sería negativa. Por eso es que acá está el signo negativo, ¿sí? Esa sería la magnitud. Pero para transformarlo a vector, sería multiplicado por su vector unitario j. Por eso es que lo tenemos multiplicado por su vector unitario j. Y eso sería igual al vector velocidad de b. Pero este vector velocidad de b también está compuesto por su componente en el eje x y su componente en el eje y. El componente en el eje x básicamente estaría dado por la velocidad de b multiplicado por el coseno de 45 grados. De esa forma vamos a ver la proyección de este vector velocidad de b proyectado en el eje x, ¿sí? Y es justamente lo que tenemos acá, velocidad de b coseno del ángulo de 45 grados, y como está en el eje x estaría multiplicado por su vector unitario y. Y como se encuentra
esta proyección hacia la derecha, entonces sería positivo. Y acuérdense, todo lo que está a la derecha y hacia arriba sería positivo. Y como en este caso la componente vertical de la velocidad de A es hacia abajo, por eso es que acá colocamos negativo. Ahora, la otra componente de la velocidad de B sería velocidad de B seno de 45 grados. Y esa sería una componente vertical hacia arriba. Por lo tanto sería velocidad de B seno de 45 grados. ¿Sí? Esa sería la componente vertical de la velocidad de B. Y como está hacia arriba es positivo. Acá ven el signo positivo, el signo más. Y para transformarlo a vector sería multiplicado por su vector unitario J. Más la velocidad de A con respecto de B. En este caso lo estamos dejando, sabemos que todo vector tiene dos componentes, en este caso X y Y. En este caso lo estamos dejando simplemente como el vector velocidad de A con respecto de B. Sabemos que acá van a haber componentes X y Y, pero momentáneamente lo estamos dejando simplemente como la velocidad de A con respecto de B. Ahora volvemos a escribir esta parte de la ecuación tal cual, y esta otra parte de la ecuación, estas dos componentes de la velocidad de B, las pasamos al otro lado pero con signo cambiado. Como pueden ver, acá están ambas con signo positivo y por lo tanto ambas pasan pero con signo negativo. Y eso lo igualamos hacia la derecha en esta primera ecuación, que nos quedaría todavía la velocidad de A con respecto de B, pero en sus componentes X y Y. Como ustedes pueden ver, aquí solamente hay una componente vertical, ya que el radio es horizontal y tenemos una velocidad tangencial. Esa velocidad tangencial es perpendicular al radio y por lo tanto va exactamente hacia abajo, y como va hacia abajo, la componente en el eje X no habría ninguna proyección, por eso es que se coloca 0 unidades en el eje X, y esta componente estaría multiplicada por su vector unitario Y, más la componente en el eje Y. En este caso, la componente en el eje Y sería toda la velocidad de A con respecto de B. Esa sería su componente en Y. Sería negativo porque se dirige hacia abajo y acompañado por su vector unitario J. Ahora lo que hacemos es unir los vectores unitarios, en este caso vector unitario Y, en el lado de la izquierda de la ecuación. Ponemos uno al costado del otro y a la derecha colocamos estas dos componentes, ¿no? Las componentes que están acompañadas por el vector unitario J con su respectivo signo negativo, y eso sería igual a, volvemos a copiar las componentes de la parte de la derecha de la ecuación. Ahora factorizamos el vector unitario Y y nos quedaría de esta forma, más volvemos a factorizar el vector unitario J. Como es más, vamos a abrir paréntesis y ambas van a permanecer con su signo negativo, y despejamos el vector unitario J, y eso sería igual a toda esta componente. Como acá le hemos puesto el signo positivo, acá también le ponemos el signo positivo, ¿no? Para el J. Y al ponerle el signo positivo, tenemos que encerrar el signo negativo que le estaba anteponiendo a la velocidad de A con respecto de B. Por eso es que abrimos paréntesis, le ponemos menos velocidad de A con respecto de B del vector unitario J. De esa forma, a la izquierda tenemos el signo positivo y a la derecha también tenemos el signo positivo para toda la componente del vector unitario J. En la parte de la izquierda de la ecuación, todo esto sería lo que representa a la velocidad de A con respecto de B en el eje X. Y todo esto sería lo que representa a la velocidad de A con respecto de B en el eje Y. Por lo tanto, podemos hacer esta igualdad. Toda esta componente de la izquierda que está acompañando al vector unitario Y sería igual a toda la componente que está acompañando a la derecha de la ecuación del vector unitario Y. Por eso es que hemos hecho esta igualdad. ¿Qué está acompañando al vector unitario Y? La velocidad de A coseno de 45 menos velocidad de B coseno de 45, como pueden ver acá. Y eso es igual a lo que está acompañando al vector unitario Y de la derecha, es decir, igual a 0. Y acá de la misma forma, lo que está acompañando al vector unitario J de la parte de la izquierda, lo volvemos a escribir y lo igualamos a lo que está acompañando al vector unitario J de la parte de la derecha, que sería en este caso menos velocidad de A con respecto de B. Desarrollando esta ecuación de la izquierda, reemplazamos en vez de velocidad de A, vemos que es dato de problema igual a 2 metros por segundo, colocamos 2 y por lo tanto tenemos valor numérico de coseno de 45 y coseno de 45 y podemos hallar la velocidad de B, que sería igual despejando, igual a 2 metros por segundo. Esta velocidad de B la volvemos a escribir en esta parte superior izquierda para no perderla.
Esta velocidad de v podemos ver que podemos reemplazarla en esta parte de la ecuación, ¿sí? En esta ecuación de la derecha. Al reemplazar ya tenemos la velocidad de a que es igual a 2 metros por segundo, por lo tanto en vez de velocidad de a colocamos este 2, en vez de velocidad de v colocamos estos 2 metros por segundo que lo acabamos de calcular. Y desarrollando, la velocidad de a con respecto de v sería igual a 2 raíz de 2 metros por segundo. Y es justamente lo que colocamos en esta parte. Ahora, con respecto a las aceleraciones, de la misma forma, ¿no? Las aceleraciones, en vez de colocar velocidad, vectores velocidad o los vectores vector posición, sería la ecuación con las aceleraciones. Y en este caso, la aceleración nos dice que va hacia abajo, es decir, tomaría esta dirección de 3 metros por segundo en el punto A. Y tenemos acá un ángulo de 45 grados debido a ángulos alternos internos. La aceleración de v tomaría esta dirección y también un ángulo de 45 grados, ¿sí? Este mismo ángulo se repite acá. Nuevamente, es de a con respecto de b, por lo tanto, si asumimos que b se mantiene quieto y el punto A se sigue moviendo, el punto A se movería en una forma circular, ya que este sería un radio fijo. Si es un radio fijo, el punto A se movería en forma circular, asumiendo que este punto B es el centro de ese círculo. Y en este punto A podemos ver que hay dos aceleraciones. La aceleración tangencial, que en este caso sería perpendicular a este radio. Como este radio es paralelo al piso, esta aceleración tangencial de A con respecto de B iría completamente hacia abajo. Y la otra aceleración sería la aceleración normal, que en este caso sería horizontal, ¿no? Ya que va desde el punto A hacia el punto B totalmente de forma horizontal. Ahora, si queremos graficar la aceleración de A con respecto de B, lo único que hacemos es trasladamos una paralela de la aceleración de A con respecto de B normal a este lado y una paralela de la aceleración de A con respecto de B tangencial a este lado. Por lo tanto, la aceleración de A con respecto de B sería esta, ¿sí? Aceleración de A con respecto de B resultante, que en este caso abarcaría tanto a la aceleración de A con respecto de B normal y la aceleración de A con respecto de B tangencial. Ahora, trasladando las aceleraciones, en este caso trasladamos la aceleración de A, que como hemos visto tiene un ángulo de inclinación de 45 grados con respecto a la horizontal. Si ustedes se recuerdan cuando graficamos el vector posición R de A, R de B y R de A con respecto de B, ¿no? R de A y R de B partían de un mismo punto, la velocidad de A y la velocidad de B también parten de un mismo punto y la aceleración de A y la aceleración de B también parten de un mismo punto. Por lo tanto, la aceleración de A y la aceleración de B también vamos a hacer que esos dos vectores partan de ese mismo punto, es decir, de este punto de origen. Por lo tanto, graficaríamos la aceleración de B en esta dirección. Y sabemos que está 45 grados con respecto a la horizontal, ¿sí? Ambos vectores, debido a lo explicado, partirían de un mismo punto. La aceleración de A con respecto de B es de A con respecto de B, es decir, que parte de B. Si parte de B, parte de este punto, parte de donde acaba el vector aceleración de B y finaliza de donde acaba el vector de A, es decir, el vector de A con respecto de B, ¿no? Con respecto de B, es decir, que parte donde acaba la aceleración de B, es lo que significa. Desarrollando la parte de la izquierda de la ecuación, tendríamos la aceleración de A que tiene componente en el eje X y en el eje Y. En el eje X, la proyección de la aceleración de A en el eje X sería aceleración de A multiplicado por el coseno de 45 grados, ¿sí? Y como esta proyección de A en el eje X me indica que este vector o esta componente en el eje X se dirige hacia la derecha, por eso es que anteponiendo a esta componente que sería aceleración de A coseno de 45 grados tiene un signo positivo ya que se dirige hacia la derecha. Y como está en el eje X, lo multiplicaríamos con su vector unitario Y. La otra componente sería aceleración de A, pero por el seno de 45 grados, y esa sería este vector que ustedes ven acá en el mouse, parte de este punto y se dirige hacia abajo, ¿sí? La proyección del vector aceleración de A en el eje Y. Entonces esto sería aceleración de A seno de 45 grados, como pueden ver acá, y negativo debido a que se dirige hacia abajo, por eso es que acá tienen el signo negativo. Y como está en el eje Y, está multiplicado todo esto por el vector unitario J. Y eso lo igualamos al vector aceleración de B. También la aceleración de B tiene componente en el eje X y en el eje Y.
la componente en el eje X es positiva ya que va hacia la derecha, y la componente en el eje Y sería positiva también porque en este caso iría hacia arriba. Por lo tanto, la componente en el eje X sería aceleración de b por el coseno de 45 grados multiplicado por su vector unitario y, como pueden ver acá. Y la componente en el eje Y sería aceleración de b por el seno de 45 grados. Acá está, aceleración de b por el seno de 45 grados multiplicado por el vector unitario j. Positivo también porque se dirige hacia arriba, más la aceleración de a con respecto de b. En este caso sabemos que tienen componente x y componente y. Simplemente lo estamos poniendo como aceleración de a con respecto de b, pero sabiendo que este vector de la aceleración de a con respecto de b tiene dos componentes, aún no se está descomponiendo. Continuando, volvemos a escribir la parte de la izquierda de la ecuación de la misma forma, y las dos componentes de la aceleración de b la pasamos al otro lado de la ecuación hacia la izquierda, pero con signo cambiado, y eso lo igualamos a la aceleración de a con respecto de b. Vemos que acá estas dos componentes están acompañadas del vector unitario y las ponemos una al costado de la otra, y estas otras dos están acompañadas del vector unitario j. Las colocamos una al costado de otra, y esto es igual a las dos componentes, que sería la componente en x y la componente en y. En este caso la componente en x sería la aceleración de a con respecto de b normal, ya que va desde el punto A hasta el punto B. Sabemos que esta barra la estamos analizando cuando está completamente horizontal, por lo tanto está en el eje X la aceleración de a con respecto de b normal, y como está en X y es de a con respecto de b, ¿sí? Y vendría desde A hasta B hacia el centro, como va hacia la derecha, es positivo. Por eso es que acá, anteponiendo a la aceleración de a con respecto de b normal, el signo que lo antepone es positivo, y multiplicado por su vector unitario y, ya que está en el eje X. Y la aceleración tangencial, que sabemos que es perpendicular al radio, que le hemos graficado acá, como en este caso va hacia abajo, sería negativo, ¿correcto? Por eso es que le estamos anteponiendo el signo negativo, y como está en el eje Y sería multiplicado por su vector unitario j. Acá en esta parte de la izquierda de la ecuación unimos a los dos vectores unitarios y los factorizamos, como pueden ver acá, y de la misma forma hacemos con los dos vectores unitarios j. Los unimos y factorizamos el vector unitario j. Acá había el signo menos y el signo menos le estamos poniendo más, por lo tanto dentro del paréntesis conservamos los dos signos negativos, y acá lo igualamos a estas dos componentes que ya habíamos explicado antes. Mucho ojo acá, tienen una componente acompañando al vector unitario y en esta otra parte de la derecha de la ecuación también una componente acompañando al vector unitario y. A la izquierda tenemos toda esta expresión acompañando al vector unitario j, y en esta parte de la derecha también tenemos a toda esta expresión acompañando al vector unitario j. Pueden ver acá el signo positivo, por lo tanto acá también tiene que ser signo positivo, ¿sí? Si es que acá hubiera sido signo negativo, acá lo hubiéramos tenido que forzar a que en este punto también sea signo negativo. En este caso, como ya ambos son signos positivos, lo dejamos tal cual, de tal forma que podemos hacer la igualdad por componentes como vamos a verlo en este momento. Esta sería la aceleración de a con respecto de b en el eje X. Esta sería la componente de la aceleración de a con respecto de b en el eje Y. Por lo tanto, igualamos esta parte de la izquierda de la ecuación que está acompañando al vector unitario y, que lo hemos escrito acá abajo, y lo igualamos a esta componente que está acompañando al vector unitario y de toda esta parte de la derecha de la ecuación. Al igualar, reemplazamos la aceleración de a, es dato del problema, 3 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, en vez de colocar la aceleración de a, colocamos 3. Menos la aceleración de b, no lo tenemos aún. Colocamos aceleración de b coseno de 45 grados. Igual, la aceleración normal, sabemos que también la podemos expresar como la velocidad tangencial al cuadrado dividido entre el radio. En este caso, la aceleración tangencial de a con respecto de b ya la hemos calculado, 2 raíz de 2, y es justamente lo que reemplazamos acá. Y el radio sería de a hacia b, que es igual a 10 metros. Por eso es que colocamos 10 en vez de r de a con respecto de b. Desarrollando, todos son valores numéricos excepto la aceleración de b, y por lo tanto podemos despejar, despejando, sumando, dividiendo, nos queda que la aceleración de b sería igual a 1.869 metros por segundo al cuadrado. Este valor lo colocamos en esta parte de la pizarra para no perderla.
Ahora analicemos las componentes que están acompañando al vector unitario j. En este caso, en la parte de la izquierda de la ecuación sería toda esta expresión que ya la hemos escrito acá, y en la parte de la derecha de la ecuación sería toda esta expresión que la estamos reescribiendo acá. Reemplazando, la aceleración de A ya tiene un valor numérico, la aceleración de B también ya tiene un valor numérico que es 1.869, y eso lo igualamos a la aceleración tangencial, que en este caso la aceleración tangencial es la multiplicación de la aceleración angular multiplicado por el radio. Y desarrollando esto, sería igual, el radio ya lo tenemos, que es igual a 10 metros, por lo tanto en vez de R de A con respecto de B, colocamos 10. Y despejando tendríamos que la aceleración que nos está pidiendo el problema, la aceleración de A con respecto de B, ¿sí? Justo cuando la barra se encuentra horizontalmente, como en este caso, sería igual a 0.344 radianes por segundo al cuadrado. Esa sería la respuesta del problema, esa sería la aceleración. Estamos viendo que nos sale positivo, esta barra se está moviendo en esta dirección, por lo tanto esta aceleración sería en este caso en este sentido, ¿no? Sería antihorario, sería positivo, ya que estamos asumiendo que la aceleración tangencial tiene esta dirección, es decir, que hay una aceleración en este lado, en este sentido, que es realmente como está ocurriendo, ¿no? Hay una aceleración en este sentido que sería de 3 metros por segundo al cuadrado. Por lo tanto, la aceleración, en este caso angular, también sería en este sentido, es decir, en el sentido antihorario. Por eso es que sale positivo, 0.344 radianes por segundo al cuadrado.